السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Que la paz y las bendiciones y misericordia de Allah sea con todos ustedes. Mandamos paz y bendiciones hacia el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su familia y sus compañeros y la comunidad en general. Bienvenidos de nuevo, queridos hermanos y hermanas, a una nueva serie con nuestro Sheikh Khalid Huerta. Que Allah lo preserve y lo cuide. Amén. Igual, alhamdulillah, me felicito, me agrada mucho más bien saber que podemos continuar más series con el Sheikh. Y igual, mejor eh, el conocimiento y seguir en el busco de conocimiento juntos. Alhamdulillah. Le pido a Allah que nos dé éxito y que nos bendiga. Amén. Alhamdulillah, Sheikh Khaled, ahlan wa sahlan, bienvenido. Estamos muy emocionados de nuevo. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ángel, alhamdulillah. No, gracias a ustedes por permitirme este espacio nuevamente y beneficiarme de ustedes y que ellos también se beneficien del conocimiento, inshallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. تفضل Sheikh. Vale, alhamdulillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bienvenidos y bienvenidas, hermanos musulmanes, a la clase de esta noche relacionada con los pilares de la fe y con el monoteísmo y sus categorías. Es muy importante que el musulmán tenga conocimiento claro de qué significa la palabra tawhid y que este tawhid tiene categorías y que sepa diferenciar una de otra. Es muy importante que como musulmán tengas este conocimiento, porque el primer beneficio que te va a dejar es que conocerás mejor a Allah. Conocerás mejor a Allah Azza wa Jal, lo adorarás de una mejor forma. Y por otro lado, te beneficiará al momento cuando alguna otra persona que no sea musulmana, posiblemente algún cristiano, algún judío, alguien de otra religión, te pida alguna explicación con respecto al tawhid. Y por eso se decide compartir este tema para que nosotros nos beneficiemos de estas dos maneras que hemos mencionado. Hemos preparado aquí un apartado, un PDF que ahora aparecerá en la pantalla, inshallah, para que nosotros lo vayamos leyendo y explicando, inshallah. Bueno, la explicación de los pilares de la fe. La mayoría de los que estarán atendiendo esta clase conocen los pilares de la fe, pero no todos han llegado a estudiarlos a profundidad hasta tal punto de diferenciar entre un pilar de la fe y una rama de la fe. Si alguien te preguntara, como está aquí en el texto, ¿cómo puedo creer en Allah?, ¿qué le responderías? La respuesta sería: conoce los tres tipos de monoteísmo, cree en el monoteísmo del señorío, en el monoteísmo de la divinidad y en el monoteísmo de los nombres y atributos. Es conocido el nombre entre los musulmanes: Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Ilahiyya o Tawhid al-Asma' wa Sifat. Y este es el primer pilar de la fe: creer en Allah subhanahu wa ta'ala. Y esta creencia incluye estos tres tipos de monoteísmo que acabamos de mencionar. Con respecto a Tawhid al-Ilahiyya o al-Uluhiyya, significa unificar a Allah subhanahu wa ta'ala a través de los actos de adoración que realizan las personas, las criaturas creyentes, como lo es la oración, as-salah, el ayuno, as-siyam, el-du'a, la súplica, el hajj o el umrah, la peregrinación mayor o menor, el-zakat, entre otros actos de adoración. Esto es unificar a Allah a través de los actos de adoración que hacen las personas.
Esto es monoteísmo de la divinidad, Tawhid al-Uluhiyya. Ahora pasamos a Tawhid al-Rububiyya. Tawhid al-Rububiyya significa unificar a Allah subhanahu wa ta'ala a través del reconocimiento de que Allah subhanahu wa ta'ala es el único que puede dar vida, que puede dar muerte, quien da, quien quita, quien aumenta, quien disminuye, quien eleva, quien humilla, quien restringe, quien aumenta. Es decir, en otros términos claros y resumidos, los actos que solamente Allah Azza wa Jal hace. Nadie excepto Él los puede hacer. Esto es Tawhid al-Rububiyya, el monoteísmo del señorío. Y con respecto a la tercera categoría, titulada Tawhid al-Asma' wa Sifat, el monoteísmo de los nombres y atributos, unificar a Allah subhanahu wa ta'ala a través de los nombres y descripciones y atributos que Él mismo subhanahu wa ta'ala se dio, ya sea en el Corán o a través de lo que su mensajero sallallahu alayhi wa sallam nos informó en sus enseñanzas proféticas, es decir, en su sunnah. Aquí hay algo muy importante que entender. Sin comparaciones, ¿a qué nos referimos sin comparaciones? Sabemos que Allah escucha, tiene oídos, pero que no son como los oídos de las criaturas. No tenemos que compararlo. Ni semejanzas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. No hay nada que se le parezca. Ni distorsiones, ni preguntas, ni negaciones. La pregunta se refiere, por ejemplo, ¿y cómo desciende Allah al cielo de la vida mundana? Por ejemplo, en el hadith. Relacionamos este tema con el hadith que nos habla de que Allah subhanahu wa ta'ala desciende al cielo de la vida mundana en el último tercio de la noche y dice: ¿quién me pide para que yo le dé? ¿Y quién busca mi perdón para perdonarle? Entonces, sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala desciende. Eso está claro. Pero no podemos ir más allá preguntando: ¿y cómo es que desciende? ¿Cómo baja? ¿Cómo está asentado? Eso forma parte de lo oculto. Solamente creemos en lo que Él nos ha dicho en el Corán y lo que su profeta sallallahu alayhi wa sallam nos ha dicho. Bueno, esos son de forma breve y clara explicados los tres tipos de monoteísmo, sus categorías. Nosotros, musulmanes, decimos que seguimos el Tawhid, pero no conocemos el Tawhid. Debemos estudiarlo, conocerlo, protegerlo y alejarlo de todo aquello que lo dañe, todo aquello que lo afecte o que lo contradiga. Hay muchas personas allá afuera que incluso niegan la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala, que simplemente atacan la religión. Por eso es importante también estudiar tu religión para beneficiarte primero tú mismo y por otro lado para que puedas argumentar de la mejor forma a quienes busquen respuestas claras. Se dice que las evidencias generales sobre la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala son 4. Al-aql, el intelecto o el raciocinio; al-hiss, los sentidos; al-fitra, la inclinación natural con la que fue creada cada persona; y número 4, ash-shara, la legislación. Vamos a conocer a qué se refiere cada uno de estos puntos. Al-aql, el intelecto, contemplar la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. El tamaño de los mares, la forma de los árboles, la sucesión del día y la noche, entre otros numerosos aspectos de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala.
Y quienes tienen intelecto reconocen claramente que hay alguien que creó todo esto. Para eso vas a utilizar tu raciocinio, tu intelecto, para someterte a creer que hay alguien que los creó y que le dio a cada cosa un plazo fijado y una actividad específica, incluyendo a las criaturas, a los animales. En un verso del Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surah Hud, alayhi salam, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَهُوَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. No existe criatura que no sea sustentada por Allah. Él conoce su morada y conoce por dónde transita. Esta es la explicación relacionada con el intelecto. Saber que hay alguien que creó todo lo que existe. Después, el segundo se refiere a los sentidos. Por ejemplo, la holgura, la dificultad, la adversidad, la tristeza, la pena. Las dificultades y los momentos de felicidad, así como los que vivió el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cuando se alegraba al encontrarse con Jibril, alayhi salam, o cuando él atravesaba momentos difíciles que incluso durante sus súplicas era tanto su llanto que su barba se mojaba de sus lágrimas. Eso es reconocer que Allah subhanahu wa ta'ala decretó para el ser humano que atravesase momentos tanto difíciles como fáciles. Al-Fitra, el número 3, la inclinación natural, una de sus traducciones, la inclinación natural del ser humano. Cada ser humano nace con esta inclinación natural, se refiere a adorar únicamente a Allah, reconocer que Él es el digno de adoración. Pero pasa que sus padres o los demonios se encargan de desviar esa inclinación natural, enseñándoles otra práctica religiosa como lo es el cristianismo, el judaísmo, incluso algunos los actos de idolatría como lo es la adoración del fuego, la adoración de los planetas, de las estrellas, entre un sinfín de cosas. Ya sea los padres o los demonios que se encargan de desviar esta inclinación natural con la que Allah subhanahu wa ta'ala creó al ser humano. Esto que estamos explicando, repetimos, son evidencias generales que aclaran la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el último, el cuarto y último, es ash-shara', la legislación. Cada versículo del Sagrado Corán alude al tawhid, alude al monoteísmo. En cada uno de los capítulos del Sagrado Corán hay un aya, hay un versículo que nos recuerda la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo esto que acabamos de explicar hasta esta parte de la clase está dentro del primer pilar de la fe, el cual es la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. Pasamos al segundo pilar de la fe, el cual es la creencia en los ángeles. La creencia en los ángeles. Si alguien te pregunta, oh musulmán o musulmana, ¿cómo es la creencia en los ángeles? ¿Qué conlleva creer en los ángeles? La respuesta sería, creemos que estos seres forman parte de lo oculto, de las mejores respuestas que se puede dar. Forman parte de lo oculto. Seres creados de luz, creemos que son obedientes, sumisos, los cuales reciben distintas órdenes por parte de Allah, subhanahu wa ta'ala, y ellos no le desobedecen en lo que Él les ordena. ¿Difieren en la forma en la que fueron creados? Sí. ¿Cuál es el dalil? ¿Cuál es la evidencia? Allah dice en el Corán, ángeles de alas dobles, triples y cuádruples. Allah aumenta en su creación lo que Él quiere.
Hay ángeles que tienen 2 alas, otros tienen 3, otros tienen 4. Y como está en este hadith siguiente, dijo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, miré al cielo y vi al ángel sentado entre el cielo y la tierra, sentado entre el cielo y la tierra. Cubrió el horizonte, Sadd al-Ufuq. Tenía 600 alas. Allahu Akbar. 600 alas. Y de ellas, de estas alas, caían perlas de distintos colores, como piedras, gemas de distintos colores. Contempla este paisaje que tenía nuestro profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y era el ángel Gabriel en la forma angelical que Allah subhanahu wa ta'ala lo creó. Al responder de esta forma a quienes te preguntan sobre los ángeles, cerramos las puertas a Iblis. ¿A qué respuesta me refiero? A decir que los ángeles son parte de lo oculto. Ya no entramos en detalles de que si miden tienen tantos centímetros de estatura, tantos metros, que tanta fuerza. Solamente decimos son parte de lo oculto, porque Iblis entra en estos aspectos de la religión que son curiosos para el ser humano, pero que le incumben solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros solamente nos quedamos con lo que Allah nos reveló y lo que su profeta nos transmitió, sallallahu alayhi wa sallam. Porque naturalmente el ser humano siente curiosidad y atracción por los temas del mundo de lo oculto, ¿no es así? Los jinn, los shayatín, que si se puede casar un hombre con un genio, que los ángeles, qué forma tienen, siente gusto y curiosidad por ello. Pero también tiene que recordar el musulmán que esos asuntos le incumben a Allah subhanahu wa ta'ala. Como está en el hadith, dijo el mensajero sallallahu alayhi wa sallam, Allah les reveló algunas cosas y otras no. Pero no significa que se le haya olvidado revelárselas, sino más bien lo hizo por rahma, lo hizo por misericordia, porque nuestro intelecto es limitado, siervo de Allah. No podemos entender ni comprender muchas cosas de su creación. Alabar a Allah por esa rahma, alhamdulillah. El agente del conocimiento en este tema de no buscar asuntos que no nos conciernen, comparten un hadith que es una regla para el musulmán. ¿Cuál es ese hadith? Dijo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, min husn islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Forma parte de la buena práctica del Islam de una persona que no se mete en lo que no le concierne. Y agregan la gente del conocimiento que este hadith generaliza o reúne aspectos mundanos como aspectos del más allá. Vamos a la explicación. Nosotros, musulmanes, no debemos estar o no se debe inmiscuir el musulmán en asuntos que no le conciernen. Asuntos, por ejemplo, familiares de otro musulmán, las relaciones de otras personas, cosas que no nos conciernen, en tema mundano. En el tema del más allá, es exactamente esto que estamos explicando, el tema del mundo de lo oculto. No debemos de ir más allá en algo que no nos concierne. ¿Por qué? En parte, la respuesta de esto es porque estos temas toman mucho tiempo del musulmán y son cosas que no lo acercan a Allah subhanahu wa ta'ala, sino que más bien se abre una puerta para los wasawes de Shaitán, para los susurros de Shaitán, y que tiene el ángel esta forma, y que el Shaitán tiene esta forma, o que el jinn tiene esta otra forma. Solamente Shaitán ocupa su tiempo para que no recuerde a Allah, para que no cumpla con las obligaciones religiosas, para que no lleve a cabo las acciones voluntarias, entre un sinfín de cosas. Por eso, en el hadith, el mensajero sallallahu alayhi wa sallam te dijo, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wa la ta'jiz. Esfuérzate en lo que te beneficia, en temas que te beneficien. Pide la ayuda de Allah y no te rindas.
pide la ayuda de Allah y no te rindas. Entonces, explicamos esto de la mejor forma de responder es que forman parte de lo oculto y no creemos sino en aquello que Allah subhanahu wa ta'ala nos informó en su libro y su mensajero sallallahu alayhi wa sallam nos informó en sus ahadith, auténticos por supuesto, porque hay también muchos ahadith con relación a los ángeles que son inventados. Ahora pasamos a conocer un poco más sobre estos seres. Hay ángeles encargados de distintas actividades, por supuesto. Allah subhanahu wa ta'ala legisló que fuese de esa forma, que estas criaturas tuviesen distintas actividades. Hay ángeles encargados de las montañas, de cuidar las montañas. Hay ángeles encargados de conducir las nubes hacia una tierra árida que necesita lluvia. Hay ángeles encargados de preguntar al difunto en la tumba. Y sabemos cuáles son esas preguntas, y a esto se le conoce como Thalathat al-Usul, los tres principios o las tres bases. ¿Cuáles son esas tres preguntas? Ya las conocen. ¿Quién era tu Señor? ¿Cuál era tu religión? ¿Y quién era tu profeta? Si la persona responde, mi Señor es Allah, mi religión el Islam y mi profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, se le mostrará su lugar en el Jannah. Y quien no sepa responder, entonces se le mostrará su lugar en el fuego. ¿Por qué? De la siguiente manera también lo entendemos. Porque en esta vida, algunas personas solamente seguían la religión por conveniencia, buscaban algún bien mundano, no fueron sinceros en someterse a la religión. Solamente actuaban como lo hacen los munafiqín, como lo hace la gente de la hipocresía. Dicen con sus lenguas lo que no está en sus corazones. Y por eso en el momento en el cual lleguen estos dos ángeles a preguntarle en la tumba, él se quedará asustado. No podrá decir, no podrá responder con firmeza y seguridad, ni siquiera a una sola pregunta. Hay ángeles encargados de redactar las palabras y los actos de las personas, de las criaturas, qué es lo que ellos dicen, qué es lo que ellos hacen. Y los ángeles, es importante conocer este dato, los ángeles no se cansan, los ángeles no duermen, los ángeles no hacen más que obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso, como está mencionado en el capítulo titulado La Caverna o Suratul Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dice, dirán los incrédulos aquel día, es decir, el día del juicio final, ay de nosotros. ¿Qué clase de libro es este que no oculta nada pequeño ni nada grande? Se refiere al registro de sus obras, el cual era escrito por los ángeles. Ellos están redactando toda la palabra que tú dices día y noche, los actos que haces. Y ellos no se cansan, ellos no están descuidados. Por eso en el día del juicio se le recordará al ser humano cosas que él mismo no recuerde. Porque nosotros, si olvidamos, forma parte de nuestra naturaleza olvidar, ser olvidadizos. Y aquí hacemos un paréntesis para compartir un beneficio que nos preguntaban, el profesor de Hadith nos preguntaba, ¿ustedes creen que la rahma, la misericordia, ustedes creen que el olvidar forma parte de la misericordia de Allah o no? ¿El olvidar forma parte de la rahma de Allah o no? Y al final nos dijo el profesor, forma parte de la rahma de Allah. Nos lo explicó de la siguiente forma. Porque al ser humano le acontecen momentos duros y fuertes, y si no olvidara, entonces nunca saldría de ese momento de depresión o tristeza. Forma parte de la rahma de Allah. Entonces los ángeles no duermen, anotan y escriben todo lo que nosotros decimos y hacemos. Hay ángeles encargados de cuidar el Jannah, el paraíso, hay ángeles encargados de cuidar el fuego. Cada uno tiene sus distintas actividades. Esto es el segundo pilar de la fe, la creencia en los ángeles.
Pasamos al tercer pilar, la creencia en los libros. La creencia en los libros. Creemos que estos libros son revelaciones, son palabras de Allah subhanahu wa ta'ala, contienen guía, contienen misericordia para la gente. Por ejemplo, creemos que la Torá, el Evangelio, las hojas de Abraham, las hojas de Musa, de Moisés, el Corán, y creemos que el Corán corrobora todo lo que había sido revelado con anterioridad. Sabemos, la Torá se le reveló a Moisés, el Evangelio a Jesús, hijo de María, el Mesías, las hojas de Abraham, las hojas de Moisés, el Corán revelado al mensajero de Allah, Muhammad ibn Abdullah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ellos. Y creemos que el Corán viene a corroborar todo lo que estaba revelado anteriormente. Y para que nuestra fe, la fe del musulmán, esté completa, debe creer en todos estos libros, creer que fueron revelaciones por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Pasamos al cuarto pilar de la fe, el cual es la creencia en los profetas, la paz sea con ellos. El primer profeta es Adam o Adán, la paz sea con él. El primer mensajero es Nuh, Noé, la paz sea con él. Y el último profeta y mensajero es Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Creemos que a cada uno de estos grandes hombres, personas, se les dio una tarea y un mismo mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? Advertir a la gente para que se alejase de la idolatría, de cualquier acto, de cualquier camino o medio que conduzca al shirk o a la idolatría, y que adoraran únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Advertir a la gente del dejar el shirk e invitarlos al tawhid. Este fue el mensaje de todos y cada uno de los profetas a sus pueblos, a sus tribus. Hay algo importante que mencionar. El mensajero de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fue enviado para toda la humanidad, mientras que otros profetas fueron enviados a específicos pueblos o tribus. Allah subhanahu wa ta'ala dice, te hemos enviado como misericordia para toda la humanidad. En el hadith dice, sallallahu alayhi wa sallam, fui enviado para perfeccionar las buenas maneras o los buenos modales. Y aquí volvemos a retomar un tema que estudiamos hace unos minutos, el cual es que Allah Azza wa Jal desciende en el último tercio de la noche. Además de que Allah Azza wa Jal prescinde de sus criaturas, no necesita de nada ni nadie. Además de que nos envió al mejor de sus mensajeros, que es Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, reveló el mejor de sus libros, el Sagrado Corán. Aún con eso, cada noche desciende al cielo de la vida terrenal y dice, Man yad'uni fa astajibu lah, wa man yastaghfiru li fa aghfir lah. Quien me pide para que yo le dé, quien me invoca para que yo le responda y quien pide mi perdón para yo perdonarle. Y en otra narración dice, ¿cuál es el enfermo que pide mi cura para yo curarle? Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla aún con eso desciende al cielo de la dunya. Pero tristemente las personas en ese momento están durmiendo. Creemos en todos ellos, volvemos a nuestro tema, creemos en todos estos mensajeros, alayhimus salatu wassalam, creemos en lo que Allah Azza wa Jal nos ha informado de ellos, entre nombres, entre prédicas, entre historias y lecciones y otros aspectos importantes. Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona en el Corán algunos de sus mensajeros. 25 nos mencionan el Corán, 25 profetas. Pero hubo muchísimos más. En las narraciones en los ahadith con respecto a ello, hay algunas que son aceptables y otras que son débiles. Pero el musulmán se queda con que hubo muchísimos profetas. Y Allah subhanahu wa ta'ala eligió dentro de su infinito conocimiento e infinita sabiduría, mencionar solamente esos 25. Nuestro intelecto podrá comprender porque nos quiere enseñar sus historias, porque nos quiso dar lecciones a través de sus vidas, y Allah sabe más.
pero creemos en todos ellos y no hacemos distinción en ninguno de ellos, como está en el Corán. Por ejemplo, nos habla Allah subhanahu wa ta'ala de la prédica del mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nos habla de la prédica de Yusuf alayhi salam, cómo invitaba a su familia al Islam a través de su paciencia y de su generosidad hacia con sus hermanos, que lo trataron como lo trataron. Pero de algunos solamente nos mencionó sus nombres y no sus historias. Por ejemplo, Dhul-Kifl, Al-Yasa'a, solamente nos dijo sus nombres, pero no sus historias. Y el conocimiento está junto con Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora pasamos al pilar número 5 de la fe. La creencia en el último día. El último día se refiere al día de la resurrección y existen más de 30 o 50 nombres con los cuales se conoce a este día. Yawm al-Khuld, Yawm al-Din, Yawm al-Hisab, Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Ba'ath, entre muchísimos otros nombres, el día de la resurrección, el día del juicio final, el día de la rendición de cuentas, el día de la eternidad, entre otros nombres. Todo, y la creencia en el último día se refiere a todo aquello que viene después de la muerte. Por ejemplo, cuando es lavado el cuerpo, cuando es enterrado, escuchar el ruido de las sandalias de los seres queridos cuando se marchan, el castigo de la tumba, el deleite en la tumba, las 3 preguntas, aquí están mencionadas, el estanque de Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, todo lo que viene después de la muerte, todo eso está incluido en la creencia en el último día. Por ejemplo, sabemos que después de que el alma prueba la muerte, pasa al estado conocido como al-Barzakh, y es un estatus que viene después de la muerte y está antes del día del juicio final. En este estatus conocido como al-Barzakh, se dice que este Barzakh es más completo que la vida del mundo, que la dunya. Quien esté en el Barzakh y fue creyente y fue sincero, fue fiel a Allah subhanahu wa ta'ala, estará gozando en deleites de la tumba, en el Barzakh. Se le muestra su lugar en el Jannah, está tranquilo. Y a diferencia del incrédulo, estará pasando por un castigo constante en la tumba, como se menciona en el hadith largo de Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, que aquel incrédulo que esté pasando por el castigo en la tumba será golpeado por un martillo gigante que escucharán todas las criaturas, sus lamentos después de haber sido golpeado con este martillo. Todas las criaturas escucharán los lamentos de esta persona excepto los seres humanos. Y todo esto forma parte de la creencia en el último día. También tenemos el tema de cuando el difunto es llevado a donde lo van a enterrar, lo entierran, y dice el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, el difunto es capaz de escuchar el ruido que hacen las sandalias de sus seres queridos cuando se marchan. Cuando se marchan. Y aquí vamos a hacer un paréntesis que es necesario para mencionar que nuestro amado mensajero sallallahu alayhi wa sallam nos informó de absolutamente todo. Nos dio detalle de todo, como ningún otro profeta lo hizo con su gente. Un ejemplo de esto es, dijo el mensajero sallallahu alayhi wa sallam, todos los profetas anteriores a mí advirtieron a sus pueblos y a sus gentes de la fitna del Dajjal, pero yo soy el único que les ha dado detalles de su descripción física y de la descripción de su fitna. Todo esto forma parte de la creencia en el último día. Y volvemos a lo mismo, es necesario creer en todos los pilares para tener una fe completa. Si un musulmán dice, yo creo en Allah, yo creo en sus ángeles, yo creo en los profetas, en los libros, en el día del juicio, pero no creo en el destino, por ejemplo.
su fe está incompleta. Debe creer en los 6 pilares de la fe. El estanque del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, ¿a qué se refiere? Allah subhanahu wa ta'ala, dentro de los grandes favores que le dio a su profeta alayhi afdalus salatu wa salam, está el estanque que le dio. Y hay un hadith largo en el cual Anas radallahu an le dice al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam: oh mensajero de Allah, te pido que intercedas por mí en el día de la resurrección. Entonces le dice el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam: así lo haré, oh Anas. Anas le dice: oh mensajero de Allah, pero infórmame, ¿cómo puedo encontrarte aquel día? ¿Cómo puedo encontrarte en el día de la resurrección? ¿Dónde vas a estar? ¿Cómo te reconozco? Entonces le dijo sallallahu alayhi wa sallam, respondiendo a su pregunta: búscame en el sendero. Búscame, oh Anas, en el sendero. ¿Cuál es el sendero, oh musulmán? As-sirat, en lengua árabe se dice as-sirat, el sendero. As-sirat es el camino o sendero que tiene que atravesar toda criatura, y este camino, este sendero, está pasando por encima del fuego del infierno. Algunos pasarán sobre este sendero tan rápido como un rayo, otros tan rápido como un jinete cabalgando, otros corriendo, otros caminando, otros gateando, otros arrastrándose, y otros se caerán en el fuego. Que Alá nos proteja. ¿Cuál es el motivo por el cual unos pasan más rápido que otros? El motivo por el cual pasan más rápido unos que otros son sus buenas acciones. Quien haya realizado acciones buenas numerosas pasará rápido y llega al Jannah. Entonces, en este sendero está el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam a un costado del sendero, mirando cómo pasa la gente de su nación, de su umma. Y cada vez que pasa un musulmán recorriendo el sendero, el mensajero suplica diciendo sallallahu alayhi wa sallam: Rabbi sallim sallim, oh Señor, protégelo, protégelo de que caiga el fuego. Entonces, ahí después del estanque, después del sendero, viene el estanque. Le dice a Anas: oh mensajero de Allah, y si no te encuentro en el sendero, ¿dónde te busco? Le respondió sallallahu alayhi wa sallam: búscame en el estanque. El estanque, ¿cuál es ese estanque? Lo describe un hadith. Tiene un mes de distancia, Allahu Akbar, un mes de distancia ese estanque. Su agua es más blanca que la leche. Su agua es más dulce que la miel. Sus recipientes son tan numerosos como las estrellas en el cielo. Allahu Akbar. Beberá de él la nación de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y todo aquel que beba de esa agua no experimentará nuevamente la sed. Subhanallah. Pero ¿qué pasa? Que las comunidades de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nuestro amado alayhi salatu wa salam, se acercará a beber del estanque. Pero habrá un grupo de ángeles que le prohibirá a unos cuantos de los musulmanes beber de ese estanque. Los ahuyentarán, no los dejarán beber del agua. Entonces, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam se extraña: oh Allah, ¿por qué estos ángeles impiden que los musulmanes beban de mi estanque? Y Allah subhanahu wa ta'ala dirá: ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Oh Muhammad, tú no sabes lo que estas personas hicieron después de que moriste. Estas personas innovaron en la religión. Estas personas hicieron innovaciones. Bid'a. Tú no sabes lo que hicieron después de tu muerte, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entonces le dice a Anas: ya Rasulallah, si no te encuentro en el estanque, ¿dónde te busco? Le dijo sallallahu alayhi wa sallam: búscame en al-Mawazin.
búscame en las balanzas que pesan las obras de las personas. Quienes tengan peso en la balanza, triunfarán. Quienes no tengan peso en la balanza, serán desdichados y que Alá nos proteja. Y luego le dice el mensajero sallallahu alaihi wasallam: oh Anas, tienes que saber que yo no me equivoco en ninguno de estos tres lugares. O me encuentras en el sirat, en el sendero, o me encuentras en el haut, en el estanque, o me encuentras en el mawazin, en las balanzas. En el tema del sirat, del sendero, es importante mencionar una descripción que ha dado uno de los sahaba. Dice que el sendero que está pasando por encima del fuego del infierno es más delgado que un cabello. Allahu Akbar. Y es más filoso que una espada. Y en este sendero tiene una superficie resbaladiza que impide que los pies de la persona se queden firmes. Este sendero tiene en cada extremo especie de pinzas y ganchos gigantes que están haciendo este movimiento para ver si agarran a una de esas personas que pasan por el sendero para arrojarlo al fuego. Que Allah nos proteja. Todo esto, siervo de Allah, sierva de Allah, está incluido dentro de la creencia en el último día. Y si tú te das cuenta, al escuchar todas estas narraciones y toda esta información, el corazón se alerta. Estás aprendiendo de tu religión, alhamdulillah, en tu idioma, y a su vez estás alimentando tu fe en Allah, a su vez estás incrementando tu temor de Allah subhanahu wa ta'ala, lo cual es bueno. Porque cuando el nombre de Allah es mencionado, Shaitán huye. Y qué mejor que escuchar el nombre de Allah, conociendo más sobre el día del juicio final. Es algo natural que cuando al musulmán se le menciona algo del día del juicio o del día de la resurrección, su corazón se alerta. Porque forma parte de la fitra. Teme a su Señor, teme esos eventos, y es necesario que constantemente estemos recordando estos temas, hermanos en la fe. Por eso los sahaba, radiyallahu anhum jami'an, amaban las reuniones con su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El hadith registrado por el imam Muslim, rahimahullah, y el narrador es Hanzala al-Katib al-Usaydi, radiyallahu anhu warda. Dice Hanzala, uno de los escritores del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, que él se estaba sintiendo como un hipócrita. Decía Nafaqa Hanzala. Hanzala es un hipócrita. Entonces Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu lo alcanzó a escuchar. ¿Y quién es Abu Bakr? El mejor hombre después de los profetas y mensajeros. Allahu Akbar. Y le dijo: ¿por qué dices esto, Hanzala? ¿Por qué te dices que eres un hipócrita? Dice radiyallahu anhu, porque cuando estamos en las reuniones, en los círculos de conocimiento con Rasulullah, con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, él nos recuerda el Jannah y nos recuerda el Nar, nos recuerda el paraíso y nos recuerda el fuego, hasta tal punto que parece que lo estuviésemos mirando con nuestros propios ojos. Pero cuando esas reuniones con el mensajero sallallahu alaihi wasallam finalizan, nosotros continuamos nuestra vida, nos ocupamos con nuestras esposas, nos ocupamos con nuestros hijos, con nuestras actividades de esta vida, y olvidamos lo que el mensajero sallallahu alaihi wasallam nos decía. Por eso temo ser un hipócrita. ¿Qué crees que dijo Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu? Wallahi ana kadhalik. Dice: pues juro por Allah, Hanzala, que yo también siento lo mismo. Temo ser un hipócrita. Así que ambos fueron a donde el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Le contaron lo que sentían, y el mensajero de Allah alaihi afdalu salatu wassalam les dijo: ¿qué están diciendo? Sa'atan wa sa'atan ya Hanzala. Una hora y una hora. Una hora en la adoración y una hora en tus actividades mundanas.
trabajo, familia, hijos, esposa, etc. Y luego les dijo, sallallahu alayhi wa sallam, si ustedes se quedaran en el mismo estado que suelen tener cuando están conmigo, serían capaces de ver a los mismísimos ángeles y saludarlos con sus manos en sus lugares de descanso. La hawla wa la quwwata illa billah. Ver a los ángeles y saludarlos. Pero Hanbala, un tiempo en tus actividades y un tiempo en la adoración. Este era el método que nuestro amado sallallahu alayhi wa sallam usaba para afianzar y sosegar los corazones de sus compañeros, sallallahu anhum jami'an. Él no era rígido, él no era estricto, él les trataba siempre con los mejores modales, con las mejores palabras, con los mejores actos. Era el mejor maestro, sallallahu alayhi wa sallam. El hadith donde se menciona que un hombre dentro del salah estornudó y dijo, alhamdulillah. Entonces todos los demás lo voltearon a ver y se comenzaron a golpear en sus muslos levemente unos a otros, como diciéndose, están rezando, no le digan nada, no lo vean. Entonces al finalizar el salah, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam le dijo con las mejores palabras a este hombre, este acto del salah, en este acto no se habla. No se habla, solamente se reza. Él no lo regañó, no le llamó la atención. ¿Por qué hablas? ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué ustedes lo miraron? Solamente les dijo, este es un acto en el cual no se habla. Era generoso, era loable, era misericordioso, era compasivo. Y Allah subhanahu wa ta'ala reveló en el Corán, diciendo, Jalla fi'ula, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Les ha llegado de entre ustedes un mensajero que se aflige por las adversidades que les acontecen. Desea que alcancen el bien, entrar al Jannah. Es misericordioso y compasivo con los creyentes. Pero siervo de Allah, necesitas conocer a tu profeta, sallallahu alaihi wasallam, necesitas conocerlo para amarlo, necesitas conocerlo para sentir esa cercanía hacia él, sallallahu alaihi wasallam. Dijo en el hadith, alaihi afdalu salatu wassalam, ninguno de ustedes completará su fe hasta que yo sea más amado para él que incluso él mismo. Y entonces la historia conocida, dijo Omar ibn al-Khattab radallahu an, sabemos quién era Omar, lo describió Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dentro de sus méritos de Omar ibn al-Khattab radallahu an. Omar, cuando Shaitán ve que tú vienes, él elige, Shaitán se va por otro camino para no encontrarse contigo, por tu fe fuerte. Y Omar ibn al-Khattab dijo, oh mensajero de Allah, yo te amo más que a cualquier otra persona, pero no más que a mí mismo. Le dijo el hadith, no completarán su fe hasta que yo sea más amado para ustedes que ustedes mismos. Entonces se quedó reflexionando Omar y dijo, oh mensajero de Allah, ya te amo más que a mí mismo. Dijo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-an ya Omar, ahora completas tu fe. Tienes que conocer a tu profeta, oh siervo de Allah. Tienes que conocer sus enseñanzas, su sunnah, llevarla a la práctica, divulgarla. En alguna clase compartimos que tú puedes honrar a tu profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam después de que él ha muerto. Se puede. ¿De qué forma? Enseñando su sunnah, practicándola, divulgándola, defendiéndola, pidiendo por él sallallahu alayhi wa sallam. Por lo tanto, aquí el consejo y la exhortación, oh siervo de Allah, es ocupar tu tiempo en lo que te acerca a Allah. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos nosotros, hermanos, en la fe? A veces los dispositivos nos alejan de los actos que en realidad nos benefician. Entre otras actividades, cada uno se conoce mejor y Allah subhanahu wa ta'ala es quien ve y quien oye. Pero el consejo y el recordatorio para mí mismo y para quien desee tomarlo es: ocupa tu tiempo en aquello que te acerca a Allah. Tienes el Corán entre tus manos, ahora ya en tu idioma.
Ya está la traducción, léelo, reflexiónalo una y otra vez, lee el aya. Hay material en español, ahadith, memoriza los ahadith. Decía uno de los justos, yo abro el Corán y recito un aya una tras otra vez, hasta comprender su significado, del mismo modo que cuando meto un dátil a mi boca, lo mastico una y otra vez hasta extraer su dulzura. De esa forma, debemos acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala buscando el conocimiento. El conocimiento no viene a ti, tú tienes que ir al conocimiento. Decía uno de los justos, el conocimiento no se aprende recostado en un sofá. El conocimiento se busca. El conocimiento se busca, siervos de Allah. Inshallah, en la siguiente clase podemos continuar con el demás contenido. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que perdone nuestros pecados, acepte nuestro arrepentimiento, acepte nuestras buenas obras y nos cuente entre aquellos que le temen en público y en privado, y que nos haga adorarle de la mejor forma, recordarle en la felicidad y en la dificultad, y agradecerle por cada una de sus bendiciones. Amén. Walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tenemos unos cuantos minutos todavía, si hay alguna duda o algo que quisieran agregar, adelante. Alhamdulillah, hermano Jesús, exactamente, nunca es tarde, hay que apresurarse a buscar el perdón de Allah, que la muerte no avisa. Hay que acercarse a pedir el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Barakallahu fiik, Sheikh, por compartir tan bonitas palabras. Y igual, también, yo siempre trato de reflexionar, o más bien, eh, recordar de mí mismo que los compañeros del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y que Allah se complazca de ellos, eran muy similares a nosotros y tuvieron los mismos sentimientos, tuvieron las mismas experiencias, pelearon con sus familiares, ellos tuvieron adicciones, batallaron mucho para tener el Islam. Y hoy en este día yo diría que tal vez es más sencillo en un sentido, pero igual batallamos mucho como ellos. Y pues el conocimiento nos da como una ventana para ver cómo vivieron ellos, ¿verdad? Y cómo se aclamaron ellos. Alhamdulillah, es una gran oportunidad que tenemos aquí contigo, Sheikh, que nos puedes compartir, ah, o más bien ayudarnos a tener esa conexión con los compañeros y con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sí, así es, exactamente eso como lo dices, querido hermano. Los sahaba radhiyallahu anhum enfrentaron dificultades que nosotros no, y nosotros enfrentamos dificultades que ellos no. Tentaciones, por ejemplo, fitan, que hoy en día hay y que en aquel tiempo no había, pero la regla es la misma, la base es la misma: temer a Allah, la taqwa, el temor a Allah subhanahu wa ta'ala es lo que conduce al creyente a adorar a Allah de la mejor forma, y además apoyar a sus hermanos tanto como pueda, igualmente recordándoles, teniendo buenas amistades que te acerquen también a Allah, y dejando pues todo aquello que no te beneficia entre lugares, entre personas, entre actos o palabras, porque pues el enemigo no descansa, el enemigo está 24/7 desviando al ser humano, tentándolo, seduciéndolo, y nosotros estamos pues expuestos a ese daño de día y de noche. Pero también por eso se nos dieron muchas herramientas a través de las cuales podemos nosotros protegernos de todas esas seducciones y trampas, como lo conocemos: la recitación del Corán, los adkar de la mañana, de la tarde, antes de dormir. Somos muy negligentes ante estos adkar. Preferimos dar de nuestro tiempo a otras cosas, en lugar de, antes de dormirte, recostarte sobre tu costado derecho, recitar al Ikhlas, recitar al Nas, recitar al Falaq, recitar Ayatul Kursi, juntar tus manos como lo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, pasarlos por tu cuerpo, por hasta donde alcance. Todo esto
El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se protegía de esto, siendo que era el profeta de Allah. Él podía atacarle el mal de ojo, la brujería, cosas, y nosotros creemos que somos infalibles ante eso. Por supuesto que no. Estamos expuestos ante ese daño también y ante muchísimos otros daños ocultos, que por eso mismo, porque no los vemos, pues los menospreciamos. Menospreciamos mucho el tema de los demonios, el tema del mal de ojo, el tema de la brujería, el tema de la hechicería, entre otras cosas que como no las vemos, creemos, se nos olvidan. Pero para eso es importante conocer la vida de nuestro profeta, sallallahu alayhi wa sallam, para que estemos más despiertos y conscientes de todo el mal que existe. Entonces, esto es otro consejo también, inshallah. Y igual, ¿cuál mejor forma de establecer una conexión con el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros, radiyallahu anhum? Antes de eso, aprendemos sobre Allah y aprendemos sobre, como habías mencionado, los pilares de fe, ¿verdad? Y hablamos sobre el mundo, el ghaib, ¿verdad? El ghaib, es muy importante tener fe y creencia en el ghaib, en el sentido porque, en ese sentido, porque hay muchas cosas que ocurren que nos afectan, pero como habías mencionado, porque no los vemos, no vemos el ghaib, entonces no, pues pensamos que no nos afectan, pero al mismo tiempo. Exactamente. Subhanallah. Y igual, no sé, Sheikh, si nos puedes recordar, inshallah, sobre el hadith de Anas bin Malik, كل بني آدم خطأ خير الخاطئين. No sé si recuerdas el hadith. Sí, sí. Dice este hadith, todo el hijo de Adán comete errores o pecados y el mejor de los que cometen errores es el que se arrepiente. كل بني آدم خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون. Entonces, esto es una lección, es una puerta que conduce a la esperanza en Allah. Por muchos que sean tus pecados, por muy grandes que sean tus pecados, errores, recuerda que si hay un arrepentimiento sincero, Allah lo acepta. Y esto más adelante lo estudiaremos porque compartiremos, inshallah, el hadith de el hombre que mató a 99 almas. Este hadith lo conocemos, pero realmente no conocemos. Yo creí conocerlo, pero realmente no. Cuando tomé la clase con el sheikh, ya me di cuenta que no conocía nada de ese hadith. O sea, solamente conocemos el texto, pero realmente al desmenuzar el hadith, pues, un montón de beneficios. Entonces, inshallah, lo compartiremos para que también se beneficien, inshallah. Subhanallah. No sé si habías visto, hay una pregunta, que si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam podía ver a los ángeles. Como se mencionó, el mensajero sallallahu alaihi wasallam vio al ángel Gabriel alayhi salam en su forma real. Nadie, ningún profeta pudo ver a un ángel en su forma real, excepto el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otros profetas como Abraham vio a los ángeles en forma humana. Es un permiso que Allah les dio a los ángeles, adoptar apariencia humana. Llegaron sus nobles huéspedes, como lo relata el Corán. Llegaron 2 nobles huéspedes a donde Abraham, con las mejores apariencias, vestimentas blancas, cabellos negros, se sentaron con él y Abraham se emocionó de recibir a sus huéspedes y entonces les acercó a su mejor ternero que tenía y después se llenó de miedo porque vieron que sus manos no tocaban la carne. Dijo, ¿o no van a comer? Entonces dijeron, venimos a albriciarte un hijo justo, Isaac, y venimos también a advertir a un profeta que vive en un pueblo corrupto, al profeta Lot. Venimos a advertirle que salga y que Allah enviará un castigo a ese pueblo por los actos que ya conocemos que hacían en ese pueblo corrupto, en el pueblo de Lot. Entonces, los ángeles adoptan apariencia humana, pero nadie sino el profeta sallallahu alaihi wasallam los vio en forma humana. El hadith lo describe que el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam veía al ángel Gabriel en 3 ocasiones. Alguna ocasión lo miraba en una apariencia humana, como el hadith conocido, el hombre que llegó sin rastros de viaje, con buena apariencia, se sentó frente a él, el hadith largo, en apariencia humana. En otras ocasiones lo veía como un sonido de campanas, como un sonido que hacían unas campanas. Y el mensajero sallallahu alaihi wasallam dice, esta era la parte más, o la forma más difícil para entender qué me quería transmitir el ángel. Y dice Aisha radhiyallahu anha, vi al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam en un día muy, muy, muy frío. Y pude ver que de su frente escurría sudor y eso no se debía a que hiciera calor. Eso se debía a la dificultad que él estaba encontrando para entender el ángel, qué quería decirle. Y la tercera forma era en su forma angelical, como lo describió en el hadith Sahih,
un ángel con 600 alas, desde el cielo hasta el suelo, sentado entre el cielo y la tierra, perlas y rubíes de distintos colores caían de esas alas, y en otra narración se menciona, estaba sentado en almohadones verdes. Mm. Entonces sí, lo podía ver en esas tres formas, profeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Hay demasiados beneficios, subhanallah. Y sé que Yo espero que alguien por ahí esté anotando los aji, porque de verdad que esto en español es oro puro. exactamente, así es. Y estoy seguro que si seguimos, subhanallah, no No, no pararemos de acabamos, ir. no, no, no. Subhanallah. Inshallah, Alhamdulillah. para eso está la próxima semana, inshallah. Bismillah, claro que sí, inshallah, eso es lo que le pedimos a Allah, bismillah. Y si quieren leer yo recuerdo que la historia de cuando los ángeles vinieron a Ibrahim está en Surah Dhariyat, si recuerdo. Así, sí, está en Riyadh y también está en Surat Hud. Hud también, ok. Yo También sé está que en hay más detalle en el Surah Hud, pienso, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok. Pero en Surah Y Dhariyat, además ya para profundizar más está la interpretación, ya el tafsir de esto, ya te menciona ahí de los beneficios de esta historia, por ejemplo, de entre los grandes beneficios es los modales del profeta hacia los huéspedes. Les sí. acercó el mejor ternero, no les dio cualquier cordero, no les dio cualquier cosa, les trajo el mejor que tenía. Esto Eh, los sabios dicen, esto es los buenos modales que el musulmán debe tener, ¿no? Ejden Samin. Samin. Samin significa eh, Como corto, robusto, corto, como con carne, pues. con carne, subhanallah. Sí, sí, sí. Subhanallah. Allahu Akbar. Jazakallah khairan, Sheikh. Barakallahu fiik. Vaya, como alhamdulillah, que Allah recompense quienes estuvieron brindando de su tiempo y su atención, y que Allah nos permita la siguiente semana hacerlo. Amén. آمين يا رب. طيب إن شاء الله نراك إن شاء الله الأسبوع القادم. نراكم إن شاء الله. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. السلام.